Gloria al Señor. Aleluya. Estamos gozosos de estar en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Los niños ya pueden pasar allá al área de niños. ¿Sí? Amén. Amén. Por favor, hermano. Gloria a Dios. Ahí donde usted se encuentra sentadito, vamos a orar. Incline su rostro para pedirle al Señor que nos bendiga hoy con su buena palabra. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos has dado. Padre, hemos orado, hemos alabado, hemos adorado tu nombre. Como dice tu palabra, Señor, hemos entrado con acción de gracias. Hoy te suplicamos que nos hables con tu buena palabra, que me des a mí la unción y tus palabras para bendecir a tu pueblo, tanto como el que está presente, como el que se está conectando, Señor, a través de las redes sociales. Permite que tu palabra llegue, Señor, con poder, con fuerza, hacia donde tenga que llegar, Señor, y te pido que tu bendición sea sobre nosotros hoy. En el nombre de Jesús, toma tú el control. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Quiero iniciar en esta hermosa mañana con el tema que he titulado la comida espiritual. Hemos estado hablando un poquito de eso el día jueves en la casa de la hermana Alicia. Estuvimos platicando un poquito de ese tema. ¿Cuántos quieren comer hoy la comida espiritual? Amén. Gloria al Señor. Y pues hoy, por eso les puse ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hoy todo lo que hablemos de comida, no vamos a referirnos a una comida física, sino que nos vamos a referir a una comida espiritual. Amén. Entonces dice la escritura aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Voy a leer únicamente donde está a partir del color rojo, desde acá, donde dice: para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. O sea que usted y yo vivimos de todo lo que procede de la boca de Dios. Amén. Recuérdense que estamos aquí en Deuteronomio, y en Deuteronomio es el libro de la ley de Moisés, ¿verdad? Y entonces resulta que en una oportunidad el diablo tentó al Señor Jesucristo. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo pasó ayunando 40 días y 40 noches? ¿Se acuerda? ¿Sí? Y entonces viene el Señor y lo reprende. Y entonces el Señor le dice en Mateo 4:4, pero Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el enemigo vino a tentar al Señor, ¿verdad? Le dijo: ¿ves esas piedras que están ahí? Si eres el Hijo de Dios, conviértelas en pan. Y entonces lo tentó de una manera terrible. Y el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, por así decirlo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él comía de todo lo que sale de la boca de Dios. Y entonces estaba bien alimentado y por eso pudo resistir la tentación. Entonces nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para poder resistir la tentación. Y entonces todo lo que procede de la boca del Señor es su palabra. Digan conmigo: su palabra. Ok, todo lo que usted lee en su Biblia, ya sea la de papel o ahí en su teléfono o en cualquier dispositivo que usted tenga, eso se llama palabra de Dios. Eso salió de la boca de Dios y esa es su verdadera comida. Diga conmigo: es mi verdadera comida. Entonces nosotros tenemos que estar bien nutridos de esa comida. Y por eso dice aquí la escritura en el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Mire lo que dice acá: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios, ¿sí? Para que por ella crezcáis para salvación. A ver, un recién nacido, amado hermano, un recién nacido cuando llora, él lo que quiere es su leche, ¿verdad? Porque esa leche le sirve a él para crecer, ¿sí? Porque ahí después le salen los dientes, que empieza a torturar a la mamá, ¿verdad? Y luego empieza a crecer un poquito más, hasta que ya llegan a medir 1,80 m y ya se vuelven unos grandes muchachones, ¿verdad?
Entonces nosotros, la Biblia nos compara como niños, porque nosotros somos como niños, porque desde los niños es del reino de los cielos. ¿Cuándo decimos amén? Entonces nosotros tenemos que comer la palabra de Dios, porque es el alimento que nosotros necesitamos. Y para comerlo, nosotros lo que tenemos que hacer es desearlo. Tenemos que desear como niños. Mire cómo los niños lloran por el pecho de su mamá. Así debemos nosotros desear la palabra de Dios, porque el reino de los cielos es de los que son como niños. Y entonces los niños lo que desean es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que somos como niños nosotros? Por eso es que deseamos la palabra de Dios, por eso es que buscamos la palabra de Dios, por eso es que nos gusta oír la palabra de Dios. ¿A cuánto nos gusta oír la palabra de Dios? Aleluya, gloria al Señor, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros deseamos la palabra de Dios y no la comemos, entonces nosotros crecemos. Pero así como el niño crece físicamente, ahora como estamos hablando de que es un alimento espiritual, nosotros crecemos para salvación. O sea que cada vez que usted come la palabra de Dios, lo que usted está haciendo es crecer para salvación, porque le aumenta su fe, le aumenta su conocimiento. Entonces usted dice, esto ya no lo hago, esto sí lo hago, porque esto me va a llevar a la salvación, o porque esto me puede hacer perder mi salvación. Entonces mejor me detengo en hacer las cosas que no convienen hacer. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Gloria al Señor Jesucristo. Entonces mire este otro pasaje lo que dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces aquí viene algo muy importante. Mire lo que dice: trabajad no por el alimento que perece. Ah, bueno, hermano pastor, entonces el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. No, la Biblia no dice así. La Biblia dice: el que no quiere trabajar, que no coma y que no beba. Porque alguien puede querer trabajar, pero ¿y si no consigue trabajo? ¿Verdad? Pero el que no quiere trabajar, ese sí que no coma. Así dice la Escritura. Pero aquí hay que poner un paréntesis, porque yo no le estoy mandando a usted a que ya no trabaje, sino lo que yo le estoy tratando de decir es que la prioridad de su trabajo no tiene que ser el trabajo secular que usted desarrolla. La prioridad de su trabajo tiene que ser por el alimento que permanece para vida eterna. ¿Y cuál es el alimento que permanece para vida eterna? A ver, la palabra de Dios. Entonces yo tengo que trabajar por alimentarme, tengo que trabajar por buscar la palabra de Dios, tengo que trabajar porque yo vaya a comer la palabra de Dios, vaya a alimentarme y vaya a nutrirme de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es dada por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la palabra de Dios, dice la Escritura. Aleluya. Entonces, amados hermanos, tenemos que trabajar por la palabra de Dios. Por eso es que usted viene. Por eso es que usted se levantó, se echó su baño, se cambió, se puso, se arregló bien para poder venir. Y usted hizo un trabajo para poder venir acá. Y usted está buscando la comida. Hoy usted se está alimentando para agarrar fuerzas para seguir adelante. Amén. Porque esta comida es la que lo va a mantener de pie a usted, espiritualmente hablando. Le va a mantener con buen ánimo, le va a mantener gozoso, feliz, lleno de amor, lleno de fe, lleno de bendición. La otra comida que después del servicio vamos a comer, esa va a nutrir nuestro cuerpo, que nos ayuda pues a todas las cosas que nosotros hacemos. Pero la comida que nosotros nos comemos físicamente, esa no nos ayuda para vencer la depresión, la tristeza, la ansiedad, la soledad, el fracaso. Esa comida no nos ayuda a eso. Lo que nos ayuda a vencer todas esas cosas es la comida espiritual, el alimento que permanece para vida eterna, que es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros debemos de trabajar.
Trabajemos por siempre buscar la palabra de Dios, no claudiquemos, no desmayemos. Todo lo que usted hace por buscar la palabra de Dios no es en vano, no quedará sin recompensa. Al contrario, Dios lo va a recompensar a usted por buscar la palabra de Dios y por alimentarse de la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Sin embargo, aquí haga así, mire hermano, jale su cinturón de seguridad y abrócheselo a su silla, porque a lo mejor va a haber un poquito de turbulencia, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos hijos de Dios, mire que no estoy diciendo pocos, muchos hijos de Dios que no comen la palabra y por ende no se alimentan, lo que genera una desnutrición espiritual. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando a un niño le ponen unos huevitos, le ponen unos hot cakes y no come nada? ¿Está gordito o está delgadito? Delgadito, no va a tener fuerza para nada, está desnutrido completamente. Entonces, ahora el Señor nos pone una vianda a nosotros que se llama su palabra de Dios para que nosotros nos la comamos. Y entonces, si no nos la comemos, resulta que eso genera una desnutrición espiritual. Ahora, yo quiero que usted vea conmigo un concepto que yo obtuve del internet, que es desnutrición. Para compararlo con lo espiritual, desnutrición es situación física del cuerpo como consecuencia de la falta de alimentos y líquidos de forma prolongada o continua, lo que produce un agotamiento y una debilidad. Entonces, cuando nosotros no comemos la palabra de Dios con frecuencia, continuamente, nosotros dejamos de comer la palabra de Dios en forma prolongada. Nosotros no comemos la palabra de Dios como come usted las 3 veces al día o las 4 o las 5 veces al día. Entonces eso produce un agotamiento. Y ahí es cuando las personas dicen, ya me cansé de buscar, ya me cansé de ir a la iglesia, ya me cansé de esto, ya me cansé de lo otro. Y se agotan físicamente, pero también se agotan espiritualmente. Perdón, voy a corregir, se agotan espiritualmente, porque físicamente sí comen el desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad que sí? Pero espiritualmente se agotaron porque ya no quieren buscar a Dios, ya no quieren servirle a Dios. Entonces se agotan y al estar agotado les causa debilidad. Y entonces esa debilidad les conduce a caer en el pecado. Una persona que se aleja de Dios tiende a hacerlo porque está agotado. Y si está agotado y se aleja de Dios, se va a debilitar. Y entonces cuando venga a él pecado a tocar la puerta, ¿cómo lo va a encontrar el pecado? ¿Fortalecido o debilitado? Débil. Entonces el pecado, hermano, ¡tas!, un gancho a la mandíbula y lo va a botar, ¿verdad? Y entonces el estado de esta persona va a ser peor que el primero, porque va a volver a pecar en aquella situación a la cual Dios ya lo había sacado. Pero ¿dónde originó eso? En una mala nutrición, en una mala alimentación que él pudo haber tenido, de no comerse la palabra de Dios. Entonces nosotros nos tenemos que comer la palabra de Dios de forma continua. Debemos de orar de forma continua. Así como usted el estómago le pide comida, así mismo el Espíritu le pide a usted oración. Así mismo el Espíritu le pide a usted la necesidad de escuchar y de buscar la palabra de Dios. Entonces, así como usted atiende a su estómago, porque si usted no atiende a su estómago echa llave y usted se siente débil. Y usted dice, algunos hasta temblamos cuando dejamos de comer, hermano, porque urge la comida. Entonces, así mismo el Espíritu. Pero el estómago sí lo sentimos, pero el espíritu no lo sentimos. Pero el espíritu clama, su espíritu humano, pues a eso me refiero. Él desea, porque dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces debemos de orar y debemos de escuchar la palabra de Dios, porque esa es la verdadera comida.
Esa es la verdadera bebida para que usted y yo podamos estar fortalecidos y podamos estar, hermano, con todas las fuerzas de este mundo. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Entonces aquí viene el meollo del asunto. ¿Qué impide comer la palabra de Dios? ¿Qué es lo que provoca la desnutrición espiritual? ¿Qué es lo que provoca que las personas, que el pueblo de Dios esté agotado? ¿Qué es lo que provoca que el pueblo de Dios esté debilitado? Y entonces yo acá le puse este cuadrito con 8 cosas que pude ver en la palabra del Señor. Algunas se las aprendí a mi pastor y otras pues Dios me pudo permitir que yo las pude ver. Entonces, ¿qué impide comer la comida espiritual? Y entonces usted puede leer ahí esas 8 cosas, por ejemplo, en Deuteronomio 26, 24, acá donde le estoy señalando acá, dice que lo que impide comer la palabra de Dios es estar de luto, estar en calidad de inmundo o estar muerto. Pero muerto espiritualmente, pues. Todo esto es espiritual. Diga conmigo espiritual. No estoy hablando físicamente, porque obviamente que alguien que está muerto no puede comer, ¿verdad? Sin embargo, las personas le llevan comida. ¿Qué otra cosa? Primera de Samuel 1:7, la amargura. Y también estar llorando, estar sufriendo mucho algo por una situación, eso impide que las personas puedan comer la palabra de Dios. Número 3, estar bajo un juramento. ¿Sabe qué es estar bajo un juramento? Cuando alguna persona dice, yo nací en tal religión, católico por decirlo así, y católico me voy a morir porque yo se lo juré a mi papá, se lo juré a mi mamá. Debe estar bajo un juramento. No pueden comer la palabra de Dios. Primera de Samuel 24, 20, 39 dice que no pueden comer el alimento los que tienen ira, los que están tristes. Segunda de Samuel 12, 17, cada uno de estos es un tema y como tenemos el miércoles también para desarrollarlo, ¿verdad? Dice que no puede comer la comida espiritual el que está acusado por el pecado, porque por eso no viene a la iglesia. Porque dice, yo ya pecó, está acusado y mejor, dice, ya mejor no llego, ¿verdad? ¿Qué otra cosa impide? Según de Samuel 30:12, el que lo hayan abandonado a uno, el que lo hayan dejado. El sentirse abandonado. Por eso dice la escritura, aunque padre o madre te abandonaren, con todo yo te voy a recoger, ¿verdad? ¿Qué otra cosa impide comer la comida espiritual? El que te hayan fallado, el que a alguien le hayan fallado, lo hayan, hermano amado, solo déjeme ver acá, ¿sí? El que lo hayan traicionado, alguien que lo traicionaron, alguien que lo lastimaron, no puede comer la palabra de Dios. Otro, Esdras 2:63, alguien no puede comer la palabra del Señor, alguien que necesite que lo estén supervisando, ¿verdad? A ver si tiene derecho o no tiene derecho a comer la palabra de Dios. ¿Cuántos tenemos derecho a comer la palabra de Dios? Gloria a Dios. Ahora, de estos 8, yo quisiera hablarles, pero hoy no les voy a hablar de esos 8, solo les voy a enfocar en uno. Y el que me voy a enfocar es en este, en Deuteronomio 26:14. Entonces aquí voy a poner aquí en mi pizarra. ¿Qué impide comer la comida espiritual? El estar, voy a poner acá, el estar muerto espiritualmente. Porque todo es espiritual, ¿verdad, hermano? Muerto espiritual. Según Deuteronomio, ¿qué? Amén, gracias, hermano. Deuteronomio 26:14. Muy bien. Y entonces ahí es cuando nosotros debemos de asimilar que nosotros necesitamos, para poder comer la comida espiritual, no estar en esta condición. Ahora le muestro el versículo. Deuteronomio 26:14 dice, yo siento mucho frío, no puedes apagar esto. Siento que me estoy congelando, ¿verdad? Yo les dije que algún día vamos a estarnos congelando y no me creyeron, ¿verdad? Pero bueno, Deuteronomio 26:14, mire lo que dice. No he comido de ella estando de luto. Voy a poner acá de una vez, mire, no he comido, voy a señalar aquí la palabra. No he comido estando de luto
ni he tomado de ella mientras he estado inmundo, ni he ofrecido de esa comida a los muertos. He escuchado la voz del Señor mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Entonces note que aquí aparecen tres tipos de personas. Los de luto, ¿verdad? Dice la escritura lo siguiente: el que está en luto no puede comer la palabra de Dios. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuántos creemos que Jesús murió y resucitó? Amén. Ok, si nosotros yo tengo familiares que ya murieron, y entonces yo me agarro de esta esperanza, porque aquí dice, mire hermano, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Quiere decir que usted y yo tenemos esperanza. ¿Qué esperanza tenemos? Que Jesús murió y resucitó, y que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quiere decir de que nosotros vamos a volver a ver a nuestros familiares que partieron con el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Bueno, entonces no tenemos que estar en luto. Sí. Sí. Ajá. Amén. Exactamente. Gloria a Dios. Por eso es de comer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, mire acá lo que le trato de decir. Nosotros tenemos que tener esa esperanza. ¿Cuántos tenemos la esperanza de la resurrección? Amén. Entonces, el luto sí es necesario sufrirlo, pero también llega un momento en que nosotros debemos de aferrarnos a esta palabra y de decir, yo tengo esperanza y yo voy a volver a ver. ¿Sí, hermano? Exactamente, por eso es que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Entonces ya no tenemos que nosotros que podernos decir, hermano. Uh-huh. Ajá. Por sus papás. Sí. Exacto. Qué tremendo, porque cabal lo que usted le dijo, tú estás sin esperanza, porque y entonces cuando nosotros conocemos al Señor, nos aferramos a esta verdad, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. Entonces eso nos tiene que fortalecer a nosotros, porque si nosotros entendemos eso, vamos a poder venir a la congregación y vamos a poder comer la palabra de Dios y nos vamos a poder nutrir para que cuando llegue el momento de que el Señor venga, poder ver a los que partieron en Cristo Jesús. Entonces, ¿hay esperanza o no hay esperanza? Gloria a Dios. Entonces sigamos aquí avanzando. Mire aquí otro. No he comido de ella estando inmundo. O sea, estando en pecado. O sea, alguien que está en pecado, obviamente no puede comer la palabra de Dios. Ok, voy a avanzar acá, porque aquí es donde quería llegar. Y no he dado comida a los muertos, porque obviamente los muertos no pueden comer. Pero hoy quiero aplicar esta palabra a la muerte espiritual. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra en Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que aquí yo le voy a decir algo muy importante. Este de Efesios 2:1 es para aquellas personas que no conocen a Cristo. ¿Sí?
Entonces, y eso es para nosotros que cuando no conocíamos a Cristo, estábamos muertos en los delitos y pecados. Muertos totalmente. Pero note que aquí dice muertos en lo espiritual, porque andábamos vivos, pues, ¿verdad? Muertos espiritualmente. Entonces aceptamos a Cristo y nuestro espíritu volvió a la vida. Nuestro espíritu humano volvió a la vida. Amén. Y entonces mire lo que dice Efesios 5:14. ¿Sí, hermano? De lo que no era, de lo que no sirve, de ahí nos sacó el Señor, exacto. Miren lo que dice Efesios 5:14. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Este que está aquí, Efesios 5:14, este es para los cristianos que se debilitaron, se agotaron y están muertos espiritualmente. ¿Por qué están muertos espiritualmente? Porque no comieron la comida espiritual. Y entonces viene el Señor y le dice, despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, yo le quiero decir algo muy importante acá. Nosotros tenemos que saber qué palabra le tenemos que enseñar a aquellas personas que no conocen a Cristo. Porque si nosotros de entradita le decimos a las personas que no conocen a Cristo, mira que ahí está el Espíritu Santo, hay que hablar en lenguas, ellos no van a entender. ¿Por qué no van a comprender? Porque necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos que nuestro espíritu nazca. Ahora, en el caso de los que ya somos cristianos, pero alguien está dormido, se volvió a adormecer y está muerto espiritualmente, hermano, no va a comprender la palabra de Dios. No vamos a entender la palabra de Dios. Por eso es que para comer la palabra de Dios, el primer requisito que debemos nosotros estar es estar vivos espiritualmente hablando, para que la podamos comprender. Y entonces nos tenemos que despertar del sueño. Ese sueño que está acá es el agotamiento. Y levantarnos ¿de qué? De la debilidad que produce el no comer la palabra de Dios, para que Cristo nos alumbre con su luz y nosotros podamos volver a la vida espiritual. Por eso es que nosotros necesitamos levantarnos, hermano, y decir, bueno, que resucite en mí todo lo que está muerto. Si se murió el amor por el Señor, que resucite. Si se murió las ganas de buscar al Señor, que resucite. Si se murió algo que se pudo haber muerto. Por eso le dijeron a aquella iglesia, mira bien de dónde has caído y arrepiéntete, porque has dejado tu primer amor. Yo es lo que le decía el jueves, le digo que su mamá iba con nosotros a la iglesia, ella aceptó. Entonces le digo, tú tienes que aceptar y esperar para que un día la vuelvas a ver. Exactamente, porque ella ya aceptó a Cristo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que permanecer buscando la palabra de Dios en todo tiempo. Ahora, mire lo que sigue aquí entonces, pues. Voy a ver acá. Muy bien. Entonces, ahora, yo le quiero mostrar algo acá. Es necesario resucitar para comer la palabra de Dios. Por eso es que cuando nosotros evangelicemos a alguien y le presentemos a Cristo, tenemos que ir desde lo más básico para que puedan conocer al Señor Jesucristo con todo su corazón, amarlo y darse cuenta de lo glorioso y de lo delicioso que es tener esperanza, que es tener a un Dios todopoderoso que no lo desampara a uno, que no lo deja y que siempre está con uno, hermanos. Amén. Y entonces ahora, para poder hablar de resucitar, entonces miremos aquí unos pocos ejemplos de a las personas que Jesús resucitó. Y entonces empecemos, mire. Marcos 5:41, porque necesitamos resucitar para comer la palabra de Dios, porque usted no está muerto, usted está vivo físicamente y espiritualmente, tiene que estar vivo y darse cuenta. Mire, hoy este es un examen fuerte para nosotros, porque nos debemos de examinar si necesitamos levantarnos de entre los muertos para que nos alumbre Cristo. Porque si no, no vamos a poder comer la palabra del Señor, no vamos a estar nutridos.
Entonces mire lo que dice Marcos 5:41. Y tomando a la niña, estoy hablando de Jesús, por la mano le dijo, Talita cum, que traducido significa niña, a ti te digo levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Mire, esta niña tenía 12 años. Y el número 12 en la escritura significa gobierno. Entonces, el papá fue a buscar a Jesús. Usted lee toda la historia para que su hija estaba enferma. Y entonces el Señor iba derechito a la casa de él cuando aquella mujer de 12 años con flujo de sangre le tocó el borde del manto. Y el Señor se detuvo. Y cuando se detuvo le llegaron las noticias y decía, el Señor ya murió, no ha muerto, voy a resucitarla. Y el Señor fue a resucitar. Le hizo el milagro a la mujer de 12 años de flujo de sangre y se fue a la casa de este hombre, Jairo se llamaba el papá de ella. Y entonces la resucitó. Pero tenía 12 años. ¿Qué pasaba en esa casa? Que el gobierno de Dios se había muerto en esa casa. El gobierno de Dios ya no existía en esa casa. Lo habían dejado morir. 12 años tenía la niña. Quiere decir de que ya no se hacía la voluntad de Dios en esa casa, sino que se hacía la voluntad humana en esa casa, la voluntad mía, la voluntad de mi cónyuge, la voluntad de mis hijos. Se había perdido el gobierno de Dios. Y entonces viene Dios y le dice, levántate, y la resucita, la levanta dentro de los muertos, miren. Y entonces el versículo 43 dice, entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, porque Jesús era bien discreto. Él no quería fama, él quería hacer la obra de Dios, ¿verdad? Contrario ahora que las personas quieren que los miren a ellos, ¿verdad? Y al que tienen que ver es a Cristo, amén. Y dijo que le dieran, ¿qué le tenían que dar a la niña? ¿Qué le tenían que dar? Denle de comer a la niña, porque ahora ya estaba viva, ya podía comer. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Voy a poner acá, número 1 acá. Vamos a poner a la primera que nuestro Señor Todopoderoso resucitó. Marcos 5:41, ¿verdad? Marcos 5:41. A la niña llamada Talita. Talita cum, dice ahí la escritura, ¿verdad? Tenía 12 años cuando murió. Y el Señor la levantó y dijo que le dieran de comer. Muy bien. ¿Por qué? Porque necesitaban nutrir a esta niña para que esta niña comiera. Entonces el Señor, ¿sabe qué? Resucitó el gobierno de esa casa para que pudiera volver a comer, volver a nutrirse. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Comer la palabra de Dios para que Cristo sea el que reine en nuestra casa, para que el gobierno de Dios sea el que esté fortalecido en nuestra casa y para que ya no hagamos nuestra voluntad, sino que hagamos la voluntad de ¿quién? De Dios. Exactamente. Para poder también resistir en el día malo. Entonces note que le dio órdenes a la gente, denle de comer a la niña, porque no se va a volver a morir. Denle de comer. Entonces Dios quiere resucitar en nosotros lo que está muerto. Pero nosotros tenemos que comer y tenemos que comer, hermano. Tenemos que decirle al Señor, Señor, si algo se murió en mí, muéstramelo. Otra cosa es que el muerto no se da cuenta que está muerto, porque ya no siente nada. Entonces cuando alguien, recuerde que estoy hablando espiritualmente, cuando alguien está muerto espiritualmente, cree que está bien porque ya no siente nada. Y por eso es que hoy yo le pido al Espíritu Santo que descienda sobre todos nosotros, tanto los que estamos aquí como los que nos están escuchando, para que nos pueda despertar y que podamos nosotros sentir la necesidad de levantarnos y de comer la palabra de Dios. Es que ese es el alimento verdadero que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos nada más que no sea la palabra de Dios. Si dice la palabra de Dios de Josué 1:8, que esta palabra dice, no se apartará de tu boca, le dicen a Josué.
y en ella meditarás de día y de noche para que tengas éxito. No se tiene que apartar de la boca. ¿Por qué? Porque la tenemos que comer. Entonces mire cómo el Señor bendito resucitó a esta niña, la hija de Jairo. Tremendo, tremendo cómo el Señor hace las cosas. Miremos otro acá. Lucas 7:14. Aquí es una viuda que era de un lugar que se llamaba Naim. No dice el nombre de la señora, solo le dicen la viuda de Naim, porque Naim se llamaba el pueblo. Dice la escritura en el versículo del 10 en adelante, que esta mujer era viuda y solo tenía un hijo. Y el hijo murió. Y entonces ya lo llevaban en el féretro. Note que aquí esta niña estaba muerta. ¿Dónde estaba muerta la niña? La niña estaba muerta, voy a poner acá. Estaba muerta en su casa. Aquí estaba muerta ella, en su casa. Muy bien. Ahora, ¿qué dice ahí Lucas 7:14, ¿verdad? Vamos a poner acá, Lucas 7:14. Muy bien. Entonces aquí estamos hablando. Ay, Dios mío, ¿por qué lo escribí con rojo, verdad? Tiene que ser con otro color porque si no, no voy a diferenciar. Lucas 7:14. Muy bien. Este es el hijo de una viuda. Ok, perfecto. Dice que el Señor, cuando vio que ya llevaban el féretro, hermano, rumbo al cementerio, dice que el Señor tuvo compasión de esa viuda, se conmovió de esa viuda de ver su dolor. Imagínense, viuda y ahora sin hijo. Tremendo, ¿verdad? Y entonces el Señor se acercó, y mire lo que hace el Señor bendito, se acercó y tocó el féretro. Imagínense, un desconocido, solo imagínense a la viuda, va el acto funerario, ¿verdad? Va el acto funerario, ¿sí? Y entonces viene un desconocido y toca el féretro. O sea, eso no lo hace nadie que no tenga una autoridad de parte de Dios. Porque el dolido va a decir, ¿tú por qué estás tocando a mi muerto? Y se arma un pleito tremendo, ¿verdad? Y los que lo llevaban se detuvieron. Miren la autoridad del Señor, detuvo el proceso del entierro. Y Jesús dijo al joven, ahí en la caja, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su mamá. Entonces vemos aquí que este era un joven, no dice la edad, ¿verdad? Este era un joven, obviamente que también había muerto, pero ya lo llevaban en el féretro. Ya iba camino al cementerio él para ahí, y el Señor lo resucitó. Entonces, ¿sabe qué? Esta viuda no podía comer la palabra de Dios por dos cosas. Una, porque era viuda. Y dos, porque se le había muerto su hijo. Y entonces estaba totalmente abatida, hermano. Estaba triste totalmente. Entonces el Señor dijo, tengo que hacer un milagro en esta mujer, porque la muerte de su marido sí la puede superar, pero le dio un hijo. Ay, hermano, eso es cosa seria. Entonces el Señor dijo, yo tengo que obrar ahí, para que ella pueda comer la palabra de Dios. Y entonces ahora veremos otra cosa. Tal vez puede ser que los hijos físicos se hayan muertos, pero puede ser que estén muertos espiritualmente. Y que la mamá esté sufriendo porque ve a sus hijos muertos espiritualmente, que no quieren nada con el Señor. Y entonces el Señor dice, yo voy a resucitar a esos hijos para que puedan comer la palabra de Dios, para que puedan levantarse dentro de los muertos y comer la palabra de Dios. Por eso es que te hablé de que nosotros no somos como los que no tienen esperanza, porque hay esperanza en Cristo Jesús, hermanos amados. El Señor quiere levantar porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia, porque Él es la vida eterna y nosotros en Él hemos creído. Entonces el Señor quiere que nosotros tengamos confianza de que Él resucitó a los muertos. Nosotros lo vivimos con George, ¿verdad, hermano?
Cómo él estaba en una situación y Dios lo visitó ese día, hermano, y le cambió la cara totalmente a Jorgito. Y el Señor se lo llevó de una manera tremenda. ¿Verdad, hermana? Usted fue testiga de eso, como el Señor de una manera poderosa, hermano, fue una transformación tremenda, tremenda la que ese hombre llevó a cabo. Y él estaba todavía con vida aquí, pero ya estaba más allá arriba que aquí abajo. Y entonces, ¿qué esperanza es la que tenemos? Que allá lo vamos a ver gozándose en la presencia del Señor. Entonces el Señor dijo, yo a esta viuda, yo te voy a resucitar a tu hijo. Si tu hijo ya partió, el Señor lo va a resucitar. ¿Cuándo? Cuando sea la manifestación del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer aquí en la tierra? Comer la palabra de Dios y no dejar de comerla. ¿Verdad? Exacto. Pero ya vino la palabra de Dios y volvió a la vida. Tremendo eso. Así le digo, hermano Borguito, no dejes. Tremendo, ¿verdad? Porque Dios hace milagros. Ahora, si tu hijo está muerto espiritualmente, Dios hace la promesa que lo va a resucitar, pero tú no dejes de comer la palabra de Dios. Que no venga la debilidad, que no venga el agotamiento, porque si no, eso te va a matar a ti también. Y nosotros tenemos que permanecer, tenemos que cruzar el río y tenemos que avanzar y no ahogarnos, ¿verdad? No, cautiverio es estar preso. Es estar preso uno. Pero hay cautivos que después llevan a la condena, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que comprender algo, que el Señor quiere hacer milagros en nuestras vidas. Por eso es que Él vino a darnos vida. Cuando tú aceptas a Cristo, tú recibes esa vida para que la tengas en abundancia. Recibes esperanza, recibes fe. De que las cosas que antes no podías hacer, las vas a hacer. Y de que Dios te da poder para que podamos salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Miremos otro. Este es conocido por muchos de ustedes. Lázaro, ¿verdad? ¿Cómo le dijeron a Lázaro? Ven fuera, ¿verdad? Miremos otro aquí. Estos son los que la Biblia dice, Señor ha de haber resucitado a más, pero la Biblia solo habla de estos tres. De Lázaro, voy a poner acá Lázaro, muy bien. Hermano de Marta y María, ¿verdad? Usted sabe que el Señor llegaba a la casa de Marta y María a enseñar la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Marta se dedicaba a servir. Pero Marta servía enojada, hermano. Ella le tocaba que hacer la comida para todos los que llegaban a la casa ahí. Y somataba el sartén, somataba la olla. Y un día ya no aguantó y le llegó a decir a Jesús, no te da pena, Jesús. Mire que falta el respeto, ¿verdad? Por eso el que sirve enojado, el que sirve cargado, le falta el respeto a Jesús. Le dice, no te da pena de que esta, refiriéndose a su hermana, ¿verdad? No me ayude, porque María estaba escuchando el estudio de la palabra a los pies del Señor. Y el Señor le dijo, ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Pero María estaba escuchando la palabra y Marta sirviendo. Tal vez Marta no lo estaba haciendo bien, pero por lo menos estaba donde estaban enseñando la palabra de Dios. Pero Lázaro se escapaba, el ingrato, se iba, sí, se saltaba el cerco, decía, ahí viene Jesús, y salía así. Y cuando sentían, Lázaro ya no estaba. Empezaban a orar y dice, vamos a orar por la palabra. Y Padre, bendice la palabra, amén. Y cuando abrían los ojos, ni la sombra de Lázaro, hermano. Se salía Lázaro y se iba. ¿Por qué? Porque Lázaro estaba muerto espiritualmente. No podía comer la palabra de Dios. Y llegó un día que se enfermó. Se agotó, se debilitó y se enfermó. Desnutrición espiritual. Y exacto, estaba muerto. Y por eso es que, mire, hermano, cuando le dijeron a Jesús, Jesús, Lázaro, tu amigo está enfermo. Ahí llego, dijo el Señor, y siguió trabajando en la obra. Señor, está agonizando, ahí voy.
Y siguió 2 días más, se quedó en ese lugar. Señor, ya murió Lázaro. Y dice la Biblia que Jesús lloró. Pero siguió trabajando donde estaba haciendo. Señor, lo van a enterrar. Ahí llego. Y lo enterraron. A los 4 días de muerto, Jesús llegó. Alguien podría decir, para tener amigos como Jesús, ¿para qué tener amigos? Tanto que decía que era amigo de Lázaro, que no vino a sanarlo. Pero es que Jesús es un fiel amigo, ¿verdad? Un verdadero amigo. ¿Y sabe por qué llegó él a los 4 días? Porque lo quería resucitar físicamente y lo quería resucitar espiritualmente. Y entonces el Señor llegó y se paró frente a la tumba de Lázaro, hermano. Y le pusieron una gran piedra. Y dijo el Señor, quiten la piedra. Y entonces aparece Marta y le dice, Señor, ya lleva 4 días de muerto. Ya mi hermano hiede, dice una versión, apesta, dice la otra versión. Su vida apesta, Señor. Voy a poner esa palabra porque la verdad que así es nuestra vida sin Cristo, ¿verdad? Apesta. Muy bien. Y entonces, ¿qué dijo el Señor a Marta? ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios, Marta? ¿Verdad? Y entonces, habiendo dicho esto, Jesús gritó con fuerte voz. Por eso es que hay algunos que dicen, los cristianos son locos porque ¿cómo gritan? Pues si Jesús gritaba, hermano, ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Imagínense ese gran grito, hermano. Mira, el Señor tuvo que decir Lázaro, porque si solo dice ven fuera, se levantan todos los muertos habidos y por haber ahí. Por eso fue específico el Señor. Y el que había muerto, recuérdense que aquí también el que había muerto salió. Entonces, como tenía una subida que le apestaba, cuando lo resucitaron, salió. ¿Y cómo salió? Ayúdeme a leer. ¿Cómo salió? Mire qué tremendo. Pies y manos atados. Mire, atados. ¿Y el rostro cómo lo tenía? Muy bien, el rostro estaba envuelto. Ok. ¿Y con qué lo tenían atado los pies y manos? Con vendas. Entonces, a la venda le tenían que dar una vuelta, otra vuelta. Saber cuántas vueltas le dieron a las manos de Lázaro, que lo tenían bien amarrado. Porque así tiene el enemigo a muchos cristianos, bien amarrados con muchas cosas, espíritus cíclicos. Una vez, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo y otra vez lo mismo, y nunca salen de lo mismo. Y entonces le atan sus manos para que no puedan alabar a Dios, para que no puedan servirle a Dios. Por eso que nosotros le aplaudimos a Dios, ¿verdad? Dele un aplauso al Señor. Mire qué lindo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y tenía atados sus pies. ¿Sabe por qué tenía atados sus pies? Porque no podía caminar en el camino santo. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Imagínense a alguien que está atado así. ¿Cómo va a caminar? Solo haciéndose así, ¿verdad? Pero imagínense así, no avanza. O brinquitos, y si se cansa, se tiene que parar y dice, ya me cansé, ¿verdad? Entonces hay que desatarlo. Y entonces vino y el rostro envuelto en un sudario. A ver, ¿qué tiene usted en el rostro? ¿Qué tiene usted en el rostro? Ojos. Entonces Lázaro no podía ver. ¿Qué más tiene en el rostro? Nariz. Entonces Lázaro no podía oler. ¿Qué tiene usted en el rostro? Oídos. Entonces Lázaro no podía oír. ¿Qué tiene usted en el rostro? Boca. Entonces Lázaro no podía comer. Diga conmigo, no podía comer. Estaba muerto. ¿Qué más tenía? Tenía su cabeza y tenía su cerebro, su mente. Estaba todo envuelto. Y entonces la orden que Jesús le da a los discípulos es desatarlo y dejarlo ir. Entonces, mire aquí lo tremendo. Este hombre, a esta niña le dan de comer. A este joven se me olvidó decir que lo primero que hizo es que comenzó a hablar. Comenzó a hablar, ¿verdad? Mire todo lo relacionado con la boca, ¿verdad? Comenzó a hablar.
Aquella niña estaba muerta. A este había que soltarlo y dejarlo ir porque ya estaba resucitado, pero estaba atado. Entonces nosotros como hijos de Dios ya estamos vivitos, gracias a Dios, físicamente y espiritualmente, pero hay cosas que tenemos que ser desatados de nuestras manos. Cuando no podamos hacer algo en el evangelio es porque hay una atadura. Cuando no podemos caminar en el evangelio es porque hay una atadura, y es cuando tenemos que decir: mire, yo ya no tengo ganas de venir porque tengo este y este problema. Entonces hay que orar para que ese problema desaparezca. Sí. Tremendo. Gracias a Dios, ¿verdad, hermano? Mire qué tremendo, hermano, eso que está diciendo mi hermana. Y conoceréis la verdad. Ay, la verdad os hará libres. Nos van a desatar y nos van a dejar ir. Entonces Lázaro le quitaron las vendas. ¿Se puede imaginar con qué olor salió Lázaro, hermano? Pero de ver el tremendo milagro, se les olvidó a los apóstoles el olor a muerto que Lázaro tenía, y hermanos lo empezaron a desatar con olor, loción muerto voz, se llamaba esa loción ahí, ¿verdad? Le desataron las manos y le desataron los pies y le quitaron el manto. Cuando usted sigue leyendo Juan 11 y Juan 12, dice la Biblia que Jesús estaba a la mesa cenando y ahí estaba Lázaro sentado a la par de él. Lázaro, ¿quieres escuchar la palabra de Dios? Sí, aquí me quedo. Hoy ya no me levanto de la mesa, decía Lázaro. Hoy ya no soy lento para irme. Hoy me quedo a escuchar la palabra de Dios porque ya sé lo que es estar muerto. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Mire, el último. Este que le voy a mencionar ahorita acá. Este fue resucitado por el apóstol Pablo. Este es un hombre que se llama, se lo voy a escribir con rojo, se llama Eutico. Por si alguien está buscando para un nieto, para un hijo ahí, ¿verdad? Eutico, no. Tan feos esos nombres, ¿verdad? Pero allá son famosos ¿dónde iba aquí? Entonces dice, y un joven llamado Eutico, mire otra vez joven, hermano. ¿Cuántos años creía que tenía Lázaro? Lázaro era joven, hermano, porque la mayor era Marta, luego María y luego Lázaro. Vamos a ponerle que Lázaro también era un joven. ¿Por qué? Porque era amigo de Jesús y Jesús andaba por los 30, 31 años en ese tiempo. ¿Verdad? Entonces, ¿Lázaro era joven o no era joven? Así como somos todos nosotros. Por la fe, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, mire lo que pasaba. Este joven había llegado a la iglesia, pero ¿dónde estaba sentado este joven? En la ventana. Pregunto, ¿es lugar para sentarse ese o no? ¿Ah? Josecito no está sentado a la par de la ventana, porque yo le pido favor que se siente ahí para echarle ojo a la bocina que tenemos allá afuera, ¿verdad? Si no, nos vamos a quedar sin bocina, ¿verdad? Entonces, mire, pero este hombre estaba sentado en la ventana. A ver, ¿cómo se sienta uno en la ventana, hermano? Dígame, ¿cómo se sienta uno en la ventana? Todo informal, ¿verdad? Se sienta ahí y está con las piernas así, ¿verdad? Yo me imagino que tomando soda, hacía cuando destapaba la soda, ¿verdad? Sí, está alta y haciendo la bolsita sabrita. Y dice, y entonces, ¿sabe qué pasó? Empezó a ser rendido de un sueño profundo. Empezó a dormir en la iglesia, hermano. Yo no estoy diciendo por nadie, por favor. Voy a voltearme aquí. Señor, tú sabes que yo no lo voy a decir por nadie. Por favor, diga conmigo, no me voy a molestar. Ni lo voy a tomar a personal. Porque yo no lo digo por nadie, sino por todos. Eso es mentira. No, de verdad, ustedes me conocen. Pero este hombre empezó a dormir, hermano. Cuando uno sale de la iglesia, ¡bum!, los ojos así, todo es todo eléctrico. Llega uno a la iglesia y cuando yo empiezo a hablar, como que así le hago yo: duérmete, niño, duérmete. Empezó a dormirse en la iglesia, un sueño profundo. Y de repente él sintió, hermano, mire, dormirse un segundo es delicado. Y un día venía manejando, un día venía yo manejando
y pegué un cabezazo así, hermano. Y cuando sentí, me salí de la carretera y regresé el timón. Yo me imagino que este butico, hermano, empezó a sentir algo sabroso así. Y dijo, se imaginó en su cama, ay, me voy a acostar. Que si estaba en la ventana y ¡ah! Se fue para atrás, hermano. Y dice la Biblia, hermano, que cayó del tercer piso. ¿Estaba alto o no estaba alto? ¿Qué iba a decir, hermano? Ajá. Puede ser por varias causas. Mire, puede ser una causa que esté agotado del trabajo, ¿verdad? Del trabajo que realiza. Puede ser que se desveló irresponsablemente. Porque puede ser que por ver Rambo 4, ¿verdad? Cuando partía a balazos algo, se desveló. Y se acostó a las 2 de la mañana y entonces ya se levantó ya. Entonces puede ser que, por eso le digo irresponsablemente. Puede ser que el enemigo no lo deje recibir la palabra de Dios y que sea un estorbo espiritual. 4, puede ser que en su corazón, en su interno, no esté de acuerdo totalmente con la palabra que está recibiendo y tenga una actitud de que ya termine. Voy a dormirme un ratito mientras termina el pastor, ¿no? Y se queda dormido. O sea, puede ser por muchas causas. Por eso es que esto es personal, ¿va? ¿Por qué me duermo cuando vengo a la iglesia? ¿Por qué no me duermo? Porque después de que lo bautizaron, él recibió paz en su corazón. ¿No vio cómo le quedó su carita bonita, pues? Recibió una paz tremenda en su corazón él. Ese sueño es aparte, ¿verdad? Porque él, recuérdese que cómo estaba sufriendo. Jorgito no tenía una pierna, ¿verdad? Jorgito no tenía una pierna y estaba diabético, ¿verdad, hermano? Y no veía. Entonces, cuando él recibió el bautismo, pero durmió con una carita, hermano, como era cachetoncito, así como también es la hermana, ¿verdad? Daban ganas de hacerle así sus cachetes, ¿verdad? Y yo lo vi y me gocé, porque yo sabía que él estaba preparado para irse con el Señor. Mira qué tremendo. Pero ese sueño es bonito porque es un sueño de paz. Pero el sueño que estoy hablando yo es de venir aquí a la iglesia. Como llegaba un hermano servidor, siempre que lo mirábamos adelante sirviendo, a la hora de la palabra lo íbamos a relevar. Porque a la hora de la palabra él hacía esto. Mire, voy a jalar una silla para dramatizarlo bien. Mire, ¿ves? Él jalaba su silla y se sentaba. Y entonces, como era, alargaba así sus piernas. Mire, agarraba su Biblia y se la ponía aquí. Y cuando el pastor empezaba a predicar, quedaba bien dormido, hermano. Y lo peor que roncaba. Entonces, había que irlo a relevar y se enojaba cuando uno lo iba a relevar, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Decía, voy a comprar agua. Y compraba agua y se veía tomando agua. Hacía la cabeza así. Ibas a tomar agua. Ay, qué martirio, qué sufrimiento. Y un día, hermano, pusimos a servir a una hermana en un segundo nivel. Pero solo había unas barandas y llega un pastor y me dice, quita a esa hermana porque se va a venir de cabeza. La hermana estaba así, mira. En la oración se quedó dormida. Todos dijeron amén, gloria a Dios, y empezó y siguió de largo durmiendo. La tuvimos. Entonces, ahora, por eso le digo, pueden ser varias causas por las cuales yo me duermo a la hora de la palabra. Desde causas físicas, puede ser que alguien se tomó una pastilla y esa pastilla le dio una reacción. O sea, es entendible, pero por eso es que el examen es para mí mismo. Yo voy ante un espejo y digo, a ver, ¿por qué me duermo? ¿Por qué no me agarra sueño cuando estoy haciendo esto, cuando estoy haciendo lo otro? ¿Por qué me duermo a la hora de la palabra? Este hombre, por dormirse a la hora de la palabra, fue de abajo y cayó y fue levantado muerto. De un tercer nivel, hermano. Yo me imagino que usted no se ha soñado, usted cuando está dormido no ha soñado que se cae de algún lado, hermano. Y qué feo siente uno, ¿verdad? Imagínese, este hombre dijo, estoy soñando, ni que nada, hermano. Qué tremendo golpazo se metió ese hombre ahí y lo levantaron muerto. Y entonces Pablo tuvo que parar el mensaje porque dice aquí la escritura que Pablo, hermano amado, disertaba, o sea, predicaba largamente.
Usted no cree que el mensaje de Pablo duraba 50 minutos. No, hermano, ese hombre ese día amaneció predicando. Usted sigue leyendo ahí, amaneció predicando. Luego tomaron Santa Cena y se fue de viaje él. Él hacía los 11 pasos que yo nunca hago, hermano. Pero algún día lo voy a hacer. Y entonces, pero aquí nadie está, no hay ventanas para dormirse, ¿verdad? Y entonces este hombre se durmió porque estaba escuchando a Pablo predicar. Aquí le digo una cosa, Pablo estaba predicando y era la hora de comer. Y ese hombre a la hora de comer estaba echándose una siesta. ¿Por qué? Porque no podía comer, porque estaba dormido. Entonces, Eutico, levántate entre los muertos. ¿Y qué dice? Y te alumbrará Cristo. Este era un joven, voy a poner acá, que se dormía al momento de la palabra. Entonces no lo podía comer. Y entonces, hermano amado, mire cuánto muerto espiritual acá. Voy a hacer resumiendo para ir terminando. Esta niña representaba el gobierno de su casa. Estaba muerta. El Señor la resucitó para que comieran la palabra y volviera al gobierno. Este era un joven que estaba muerto, pero cuando lo resucitaron comenzó a hablar. Y a su mamá le devolvieron la esperanza. ¿Para qué? Para que se fuera el luto y ella pudiera comer la palabra de Dios. Lázaro llevaba una vida que apestaba, hermano. Pero cuando Dios lo resucitó, salió con sus pies y con sus manos atadas y su rostro envuelto. Entonces tuvo que llevar aquí, voy a poner acá, una liberación. Usted no piense que es una liberación de demonios necesariamente, por favor, ¿verdad? Todos necesitamos ser libres de algo, todos. Y luego este joven Eutico, que se dormía al momento de la palabra. ¿Qué impide comer la palabra, la comida espiritual? ¿Qué es la palabra de Dios? Estar muertos espiritualmente. Por eso es que nosotros hoy tenemos que decirle al Señor, Señor, yo me quiero levantar de entre los muertos. Si alguien se identificó y dice, híjole, yo siento que estoy un cachito muerto por aquí, una área dentro de mí está muerta, que se resucite hoy en el nombre de Jesús. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y en lo que usted se levanta sobre sus pies, mire lo que dice Romanos 8:11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? El espíritu. Porque el espíritu, hermano amado, nos dará vida. Vida. Entonces hoy dígale al Espíritu Santo, dame vida, por favor. Dame vida para poder amar la palabra de Dios, para poderla buscar. Porque es que mire, si no buscamos, si no deseamos como niños la palabra de Dios, si no la buscamos con deseo, ese es un síntoma de que estamos muertos. Y entonces necesitamos resucitar. Y le tenemos que decir al Espíritu Santo, haz la obra en mí, dame vida. Exactamente. Exacto. Sí, mire qué lindo lo que usted está diciendo. Testimonio para la familia, y aquí para la familia de la fe. ¿Verdad? Mire qué lindo es. Aquí era para la familia de la fe porque estaban en la iglesia, ¿verdad? Para la familia de la fe. Voy a poner acá, familia de la fe. Este era un testimonio. Lázaro para su familia, sus hermanas, al joven para su mamá y a esta para su papá. Mire, voy a poner acá a la Talita para su papá, que se llamaba Jairo, a este joven para su mamá, que era una viuda, ¿sí? Y a este Lázaro joven para sus hermanos. Mire qué lindo este ejemplo. Entonces, vemos aquí, papá, mamá, hermanos y la iglesia, la familia de la fe. Mire qué lindo, todo nuestro círculo, ¿verdad, hermano? Mire qué lindo eso, ¿verdad? Qué tremendo es lo que Dios quiere hacer. Quiere hacer un milagro familiar en nuestra casa, en nuestra vida. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos resucite. Pasen acá las hermanas de la alabanza, los hermanos también de la alabanza. Gloria a Dios. Hagamos una oración. Que el Señor nos permita a nosotros
conocernos, ¿verdad, hermano? Y que nos permita ser de bendición. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor. Aquí dándote gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por esta revelación que tú nos has dado hoy, Señor. Yo te vengo pidiendo que hagas un milagro de vida, como lo hiciste, Señor, con la niña Talita, como lo hiciste con el joven de Naín, como lo hiciste, Padre, con Lázaro, como lo hiciste con Eutico, Señor. Si aquí habemos alguien, Señor, si aquí hay alguien que está muerto espiritualmente, si aquí hay alguien, Señor, que tiene áreas muertas en su vida, espiritualmente hablando, yo te pido, Señor, que como dice tu palabra en Romanos 8, que tú envíes tu Espíritu Santo, Señor, a resucitar lo que está muerto, Padre, en el nombre de Jesús. Resucita a mis hermanos. Si alguien está muerto, resucítales, Padre, en el nombre de Jesús, para que sea un testimonio para la familia de la fe, en el nombre de Jesús, Señor. Resucita ese deseo como niño de buscar la palabra de Dios. Por eso dice tu palabra, desear como niños la leche espiritual de la palabra, para que por medio de ella crezcáis. Señor, resucita muertos. Tú nos enviaste a resucitar muertos, y en el nombre de Jesús, que resuciten los muertos de esta congregación, que resuciten los huesos secos y que cobren vida, Señor. Que venga un hambre nunca antes vista sobre tus hijos por la palabra, por ese deseo, que sientan un hambre, Señor, por comer tu palabra, pero un deseo bueno, Señor, por buscarla, Señor, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Que así brame por ti, oh Jehová, nuestra alma. Despierta el deseo, despierta en ellos la necesidad de buscar tu palabra, Señor. Son los últimos tiempos. Tu palabra dice que tú no eres un Dios de muertos, sino que eres un Dios de vivos, Padre. Y yo declaro por la fe que mis hermanos te han aceptado y te van a aceptar, Señor, y van a resucitar a novedad de vida. Y te van a buscar con todo su corazón, papito lindo. Y tú vas a levantar un ejército poderoso de hijos e hijas tuyos, Señor. Espíritu Santo, haz el milagro en los corazones. Solo tú puedes convencer. Yo te pido que te metas en cada corazón y que convenzas a cada uno de mis hermanos de manera individual. Que los hagas entender tu voluntad, porque tu palabra dice que tu comida era hacer la voluntad de tu Padre, Señor. Haz el milagro individual, que así como se miran en un espejo cuando se ponen su ropa, que así el Espíritu los haga ver la condición en la que están, para buscar tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hoy te pedimos, Dios de paz, tú que resucitaste a nuestro Señor Jesús de entre los muertos, haz la obra en medio de tu pueblo hoy. Haz la obra en medio de tu pueblo, Señor. Te lo venimos rogando, suplicando. Levántalos, levántalos, levántalos con poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Por un momento en tu presencia. Eso es. Eso es. Por un instante de tu amor. Qué belleza de parte de Dios, su presencia. Por un destello de tu gloria. Por un minuto nada más. Todo daría, no importa
lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Confiesa. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti, Señor. Tenemos hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia. Hambre de tu palabra, Señor. Esa hambre de tu la necesitamos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque yo sé que hoy proféticamente está habiendo un cambio, una operación interna en cada uno de nosotros para tener hambre por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, de la misma manera te damos gracias por este servicio. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Sé que no nos vamos igual. Sé, Señor, que tú vas a hacer una obra poderosa en nuestras vidas. Y ya lo estás haciendo. Y lo continuarás haciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Puede tomar su lugar. Y ustedes también, si quieren, pueden tomar su lugar. Quiero